El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 26 minutos. Gracias, querida audiencia. Estamos ya listos para comenzar con nuestro comentario del día de hoy. Tenemos, como siempre, esta gran visualización que nos mal han acostumbrado ustedes. Nos mal acostumbrados nosotros. ¿Ah? Gracias, estamos en Facebook Live. Estamos también con nuestro canal de YouTube, que ya superó las 1000 suscripciones. Síganse suscribiendo al canal de YouTube de Majestad Radio, que es nuevito, ¿no? Es nuevito el canal, así que sigan suscribiéndose por favor a nuestro canal de YouTube. No solamente compartan la transmisión, sino también suscríbanse a nuestro canal e igualmente pónganle like a la fanpage de Facebook de Majestad Radio. Gracias por la generosa sintonía. Hoy es jueves. Les decía, querida audiencia, que el día de hoy finalizará el estado de excepción. El estado de excepción tendrá vigencia hasta las 23 horas con 59 minutos. Tendremos libre movilidad, último día de libre movilidad, último día laborable de libre movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito, hasta las 20 horas, se supone. Y el día de mañana ya comenzará a regir otra vez el plan Hoy No Circula. Sábado y domingo habrá libre movilidad. Y el lunes, desde el lunes ya tendremos, desde el martes en realidad, porque el lunes es feriado, será feriado, desde el martes tendremos la restricción ya propiamente dicha a lo largo de la semana, a partir justamente del plan Hoy No Circula. ¿Qué nos dice por acá don Enrique? En YouTube cuando esté en directo. Estamos en directo, don Enrique, ¿ah? Estamos transmitiendo en vivo también por YouTube desde hace un mes y una semanita más o menos. También estamos transmitiendo en simultáneo por YouTube, no solamente por Facebook Live. Y claro, después nosotros subimos todo el material que generamos acá, el programa completo, nuestras entrevistas, nuestro comentario también por separado, a través del canal de YouTube En Cambio de Primera Plana, que ustedes también lo conocen. Bueno, les decía que entonces hasta el día de hoy tendremos libre movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito. Ojo con eso para nuestra audiencia. Y hoy Silrad va a conversar con un especialista en materia de la medicina para evaluar, ¿no?, si valió o no la pena este periodo de 28 días de estado de excepción, si las cifras se modificaron, si las cifras cambiaron, si hay una evolución positiva de la ocupación de las camas en hospitalización y también en unidades de cuidados intensivos, qué pasa justamente con los contagios. De todas maneras, ya este fin de semana, este fin de semana volveremos a los parques, y podremos hacer deporte. Creo que esa es una buena noticia para quienes hemos estado, perdón el uso del término, hemos estado como diablo en botella el fin de semana sin poder justamente hacer deporte, sin salir a los parques y sin poder disfrutar justamente del fin de semana que debe ser para la relajación, para el deporte, para el descanso. Bueno, 6:29, 4 días le quedan al presidente Moreno. 4 días del gobierno del presidente Moreno. Yo tuiteaba hace minutos, son 4 días los que restan para que finalice la administración del presidente Moreno y se posesione el presidente Guillermo Lasso. Lasso ayer ha recibido las credenciales que lo confirman como presidente electo de la República, junto a su compañero de fórmula, el doctor Alfredo Borrero, que se convertirá el próximo lunes igualmente en el nuevo vicepresidente de los ecuatorianos. Pero Lasso iniciará su mandato con estas dudas de por medio. El presidente electo no ha respondido de manera directa las preguntas que probablemente desde la prensa tenemos sobre las declaraciones formuladas en el curso de esta semana, tanto por Rafael Correa cuanto por Jaime Nebot. Lo hizo ayer en su intervención en el Centro Cultural Metropolitano, y creo yo que bien vale la pena analizar varios de los elementos que ha mencionado Lasso, porque yo quiero insistir en la pregunta que hice ayer y la vuelvo a hacer el día de hoy. Si tan malo era el entendimiento con UNES, ¿por qué el presidente electo se sentó a hablar con Correa? Si tan malo era eso,
¿por qué accedió a dialogar con los emisarios de Correa, según el relato de Jaime Nebot, en la reunión que se efectuó en la casa del asambleísta Henry Kronfle en la ciudad de Guayaquil? Creo que esta es la pregunta del millón. Y esta pregunta no ha sido respondida por el presidente electo de la República, quien ha hecho pues algunas referencias durante su discurso. Por ejemplo, Portal Primicias dice, y cita justamente una frase de Lasso: los ecuatorianos no votaron por la intromisión en las decisiones judiciales. Dijo, a ver, en el cuerpo de la noticia, Lasso se refirió a lo ocurrido en la sesión inaugural de la Asamblea Nacional el 14 de mayo. En esa sesión el movimiento oficialista Creo no cumplió el acuerdo previo con su aliado electoral, el Partido Social Cristiano y el correísmo, lo que implicó que la lista 6 pierda. Bueno, aquí hay un error de contexto, no es que perdieron la presidencia legislativa. No perdieron, no alcanzaron la presidencia legislativa, porque no es que estaba en manos de los socialcristianos y ellos perdieron la presidencia. No alcanzaron la presidencia legislativa, hay un error de contexto ahí en la nota. Luego dice, Lasso dijo que ceder ante la tentación de esa supuesta gobernabilidad produciría lo contrario, la desconfianza de los políticos, ya que contó que el regalo que le ofrecieron esas fuerzas políticas era la gobernabilidad. Sonaba bien, detalló el nuevo mandatario, pero agregó que el 47% de los ecuatorianos no votaron por la impunidad, ni por la corrupción, ni por la intromisión de decisiones judiciales. Vuelvo otra vez a mi pregunta original. ¿En qué momento el presidente Guillermo Lasso se dio cuenta que no era conveniente dialogar con el correísmo? Si él justamente, como dice la nota del portal Primicias en estas declaraciones del día de ayer, señala, ceder ante la tentación de esa supuesta gobernabilidad produciría la desconfianza de los políticos, ¿por qué se sentó con el correísmo? ¿Por qué a su amigo Jaime Nebot no le dijo, yo acuerdo contigo, pero no acuerdo con el correísmo? Yo me siento contigo que me diste el apoyo durante la campaña electoral, pero no me siento con UNES. Hablemos con los independientes, hablemos con Izquierda Democrática, hablemos con Pachacuti, pero con UNES no me siento. ¿Por qué razón? Porque creo que para todos está claro que el presidente Lasso accedió a dialogar con el correísmo. ¿En qué momento se dio cuenta? Y cuando se dio cuenta, ¿por qué se dio cuenta? Porque está claro, según el relato de Nebot, que Lasso se echa para atrás el momento justamente, me imagino yo, que le advirtieron que la prensa le iba a caer encima. Y la prensa otra vez, como decía en la tarde en el espacio digital que tenemos en Primera Plana, decía en la tarde el sociólogo, amigo y analista político Agustín Urbano de Lara, la prensa se ha convertido a esta hora en una voz que está marcando la agenda, como ha pasado a lo largo de estos 4 años. Yo creo que hay que ubicar el rol de la prensa, y el rol de la prensa no es ese. Al mismo tiempo, de ser así, refleja una debilidad por parte del mandatario. Porque el mandatario tiene que tener su propia lectura política de lo que pasa más allá de lo que opine la prensa, o de lo que opinen sus aliados o sus amigos de la prensa. La prensa, desde luego, debe ejercer su rol de criticidad, pero por supuesto, así funciona en cualquier régimen democrático, y así lo ha dicho el propio presidente electo Guillermo Lasso. Pero de allí a que la prensa se convierte en un actor que le haga cambiar de parecer al presidente de la República, al punto de que le diga a su aliado, a su amigo Jaime Nebot, no, yo voto por Kronfle, pero no voto por la candidata del correísmo porque me va a caer la prensa. Palabras más, palabras menos. Esto dijo Nebot. Sí te deja una serie de sensaciones y una serie de dudas sobre las fortalezas o debilidades que puede tener el presidente electo de la República en el momento que asuma el poder. Y el momento que tenga que tomar decisiones sobre las cuales va a haber un segmento de la opinión pública que lo va a criticar. Porque ningún presidente es moneda de oro para caer bien a todo el mundo. Y ninguna decisión va a dejar satisfechos a todos. Siempre habrá detractores. Siempre habrá detractores.
Y por supuesto, dentro de esos detractores están los medios de comunicación. Así es. Así es. Y el rol de los medios es garantizar, garantizar la libertad de expresión, generar la criticidad, hacer esto que estoy haciendo yo, que es el periodismo de opinión. Pero de modo alguno, el rol de los medios puede ser, ni el rol de los periodistas puede ser ejercer presión para que una autoridad cambie de parecer. Entonces yo sí me quedo con esa sensación de lo que dijo Lasso, con base justamente en lo que expresó Jaime Nebot, que Lasso le ha dicho a él por qué cede. Entonces, el presidente ayer ha dicho que ceder ante la tentación de esa supuesta gobernabilidad produciría la desconfianza en los políticos. En uno o en otro sentido, señor presidente Guillermo Lasso, en uno o en otro sentido, los políticos están expuestos. Porque igualmente usted en este momento, si bien es cierto, hay un segmento importante de la opinión pública que ha respaldado, que ha saludado la decisión de Creo de apoyar con sus votos la elección de la asambleísta Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional. Como yo decía el otro día, a mí me queda claro que lo que hizo Creo fue generar una demostración más de imagen política que de pragmatismo político. Y dentro de esa imagen política facilitaron los votos para elegir a una legisladora que tiene una visión totalmente antagónica respecto de la visión a su vez ideológico-política que tiene el presidente electo y que tiene el movimiento Creo. Porque no me van a mí a decir que el pensamiento de la señora Guadalupe Llori o del señor Salvador Quispe o de Yacu Pérez en su momento o de Pachacutic van de la mano con el plan de gobierno de Guillermo Lasso. Tanto es así que el señor Yacu Pérez ayer se separó de Pachacutic, que eso también creo que amerita un comentario ya mismo, que lo vamos a analizar en el curso de este espacio de noticias. La política impone pragmatismo, pero yo quiero recapitular lo que he venido diciendo a lo largo de esta semana, audiencia. Las alianzas políticas per se no son malas, no deberían ser malas, y en un mundo ideal no deberían sorprender ni llamar la atención. Las alianzas políticas, ejemplo, una alianza política para estructurar la parte administrativa de la Asamblea Nacional en condiciones normales y en un país que se precie de democrático, no debería llamar la atención, debería ser lo más normal. No importa que sea tu adversario político, ya pasó el momento electoral. Estamos en la institución llamada Congreso, Asamblea, Senado o lo que sea. Estamos en el poder legislativo. Nos reunimos porque no tenemos mayoría, hay que conversar, hay que dialogar. Lleguemos a puntos mínimos sin claudicar posiciones ideológicas, porque tampoco vamos a hablar de una mezcolanza. Y una vez que llegamos a entendimientos, viabilicemos el funcionamiento de la legislatura. Eso debería ocurrir en un país que se precia de normal. Este no es un país normal políticamente hablando. ¿Por qué? Por los políticos que históricamente hemos tenido, con sus excepciones. Porque el político ecuatoriano no sabe decirle la verdad a la gente. Y esto he venido diciendo a lo largo de la semana. ¿Por qué la gente no confía en los políticos? Porque los políticos todo lo hacen tras bastidores. Porque los políticos le dicen una cosa a la gente en público, pero resulta que se dicen otra cosa en privado, o le dicen una cosa a la gente públicamente, pero en sus acciones resulta que se desdicen. Tal vez un ejemplo que se me viene a la cabeza en este momento. ¿Se acuerdan cuando ocurrió la aprobación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal respecto de la despenalización del aborto por violación? Hubo legisladoras que hasta lloraron en el Pleno de la Asamblea Nacional, hablando de sus experiencias personales, y a la hora del té se ausentaron o no votaron. Una cosa es lo que dijeron y otra cosa es lo que hicieron. Se inventaron ahí cualquier cosa, cualquier explicación para justificar su ausencia. Y claro, como aprovechan que este país es un país desmemoriado, es un país en el que las coyunturas nos rebasan y cada día nos olvidamos de lo que pasó el día de ayer porque tenemos un nuevo escándalo o algo nuevo para comentar. Entonces ya nadie se acuerda de ese episodio, pero es un episodio de la ausencia de total sindéresis en la política. Los políticos dicen una cosa y hacen otra, con sus excepciones, porque sí ha habido políticos coherentes en este país.
¿Ah? Si ha habido políticos coherentes en este país. Los políticos en las entrevistas con los medios dicen una cosa, pero resulta que en los diálogos en privado dicen otra cosa. Entonces la gente no les cree. Hubiese sido interesante que el propio presidente electo de la República en su momento le explique al país que en función de la gobernabilidad él ha aceptado dialogar con el Partido Social Cristiano y con el correísmo, pero que eso no significará de modo alguno una revisión de fallos judiciales, porque es así. Aquí puede o no gustarles los fallos judiciales. Yo he sido crítico de varios de esos fallos judiciales, no tanto por el resultado, sino por la forma como han sido emitidos. Y a ustedes les consta, quienes me siguen a diario, saben perfectamente la criticidad con la que me he manejado en los últimos tiempos. Cuando, por ejemplo, para unos casos han sido, pero ve, una bala, flashes, para sentenciar, para llevar adelante los juicios penales más rápidos de la historia, los más rápidos del oeste. Y hay otros que hasta ahora, vea, como diría mi buen amigo Daniel Montalvo, naranjas agrias, nada. Esa es la justicia que tenemos. Pero los fallos judiciales, cuando tienen sentencia penal condenatoria y ejecutoriada y cuando ya no hay nada que hacer, la política y los políticos no los pueden revisar. Porque además está claro que la propia Constitución prohíbe a la Asamblea Nacional generar amnistías o indultos a personas que hayan sido sentenciadas por delitos contra la administración pública. Todo esto los políticos deben explicar. No salir como el asambleísta Salvador Quispe a hacer una declaración diciendo que supuestamente le han presionado y le han dicho que van a votar por él siempre y cuando se garantice la amnistía a Glass, cuando no se puede amnistiar a Glass en la asamblea. No se puede. Entonces, ese tipo de cosas terminan por confundir a la gente. Confunden a la opinión pública, confunden a la sociedad. Es que creo yo que debió haber hecho el presidente electo de la República, dentro de esa actitud que él habla, de la cual habla. Él habla de transparencia. Pero dentro de la transparencia, la política impone también un pragmatismo. Y dentro de ese pragmatismo, la política también impone hablar. Hablar con tu adversario. Sentarte a hablar con tu adversario, porque en el medio está el país, pues. En el medio está el país. En función de aquello, creo que el presidente electo, cuando empezaron los diálogos, debió haber revelado justamente esta intención de sentarse a conversar con un actor político contradictor y buscar puntos de coincidencia para que hoy no estemos escandalizados por lo que nos han dicho Correa y Nebot y por el inicial silencio del presidente electo que se conformó como primera respuesta con un TikTok. Y que ayer obviamente en su discurso ha hecho referencias a este tema. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cuando el presidente electo Guillermo Lasso dice que el 47% de los ecuatorianos no votaron por la impunidad, ni por la corrupción, ni por la intervención en decisiones judiciales, ¿a qué se refiere el presidente Guillermo Lasso? ¿A qué se refiere? ¿Le pidieron que se entrometa en la administración de justicia para que cambie los fallos judiciales en contra de los actores más visibles del correísmo? ¿Eso pasó? Porque vean, la famosa Comisión de la Verdad, que no va a haber, si es que hubiese existido, no iba a cambiar el fondo de los fallos judiciales, porque así no funciona la cosa. Una comisión termina evidentemente investigando, mostrando determinados elementos, pero no es vinculante su resultado. En ninguna parte de la Constitución está eso. En ninguna parte de la Constitución está que una comisión va a cambiar un fallo judicial, por muy malo que haya sido. En este momento, ¿qué le corresponde a quien seguramente se siente afectado por un fallo judicial, que ya tiene sentencia penal condenatoria ejecutoriada y que ya agotó todas las instancias nacionales? Le corresponde acudir a instancias internacionales. Así funciona en el mundo del derecho. Entonces, a mí me encantaría saber a qué se refiere el presidente Guillermo Lasso cuando habla justamente de esto que estoy señalando.
que los ecuatorianos no votaron por la impunidad, ni por la corrupción, ni por la intromisión en las decisiones judiciales. Añade la nota de Primicias. Hizo referencia a la Comisión de la Verdad que exige el correísmo para que se investigue la administración del presidente saliente Lenín Moreno y su supuesta injerencia en la justicia para perseguir políticos opositores. Nunca aceptará que se utilice a los ecuatorianos y sus justísimos anhelos de cambio como moneda de cambio en un trueque de votos, indicó Lasso. Yo insisto, para mí el tema de la Comisión de la Verdad es una aspiración que puede ser legítima, pero que en la práctica no es que tiene un efecto vinculante. Pero lamentablemente eso no lo conoce el común de la opinión pública y claro, se colocan frames en la gente y se colocan determinados mensajes en la gente. Como que una comisión de la verdad, entre comillas, va a cambiar el curso de los fallos judiciales. Aquí este país debe apuntar alguna vez, debe apuntar a fortalecer su institucionalidad. Durante 42 años hemos hablado de lo mismo, porque los políticos en este país se acostumbraron a utilizar la institucionalidad judicial, por ejemplo, a conveniencia. Ha habido políticos que han tenido el poder y que han ostentado el poder tras el poder en las sombras, que no les ha interesado ganar la presidencia de la República porque han tenido el poder político. Perdónenme, pero ha sido así. Han controlado las cortes, por ejemplo. Aquí la clase política ha controlado las cortes. Durante 42 años, la clase política de este país ha controlado las cortes. Y lo que debemos demandar los ecuatorianos es que los políticos dejen de meter la mano en las decisiones judiciales. Cuando digo los políticos, digo todos los políticos. Aquí ha habido casos a lo largo de estos 42 años, pero impresionantes. Cuando Febres Cordero mandó los tanques para impedir la posesión de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, cuando el presidente de la Corte era el doctor Gustavo Medina López, impidiendo la posesión de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que en ese tiempo eran designados por el Congreso Nacional, cuando el Congreso Nacional tenía, en la Constitución del 79 reformada en el 98, tenía la atribución de enjuiciar políticamente a los magistrados de la Corte Suprema, pues atada la política a la justicia. Y teniendo a los jueces como una especie de dogal, los políticos de la época. En el año 97 nos preguntaron a los ecuatorianos si estábamos de acuerdo con la destitución de Bucarán, con el interinazgo del doctor Alarcón, y además nos preguntaron a los ecuatorianos si ya no queríamos que los políticos metan la mano en la justicia, y dijimos que sí, pero los políticos la metieron por última vez. Y el Congreso del año 97 integró la Corte Suprema por última vez, cuando los ecuatorianos les dijimos que no, ya no. Integraron esa Corte Suprema de Justicia que estaba dividida. Los periodistas que hemos hecho reportería sabemos, los de la época, que esa Corte Suprema de Justicia estaba dividida entre los jueces socialcristianos y los de la centroizquierda. Así identificábamos a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Así los identificábamos los periodistas. Los socialcristianos y los de la centroizquierda. Y en el lado de la centroizquierda estaba gente vinculada a la izquierda democrática y a la democracia popular, por ejemplo, que eran poder político en esa época. Y en el año 2004... el presidente Gutiérrez convocó pues a un congreso extraordinario para que el Congreso Nacional se invente una leguleyada y destituya a los magistrados sin haber tenido atribución constitucional, destituya a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia e integre la Pichicorte, cuyos nombres estaban en la hoja de una servilleta y que fue leída por el buen amigo, el entonces diputado Luis Villasís del Movimiento Popular Democrático. Estoy hablando de memoria porque yo estuve ahí, no me lo contaron, yo estuve ahí, en el hall del Banco Central donde sesionaba el Congreso Nacional, en la época. Y metieron las manos. Y después de ese episodio nefasto para la justicia ecuatoriana, se integró la Comisión Estarelas, que hizo muy buen trabajo, e integró una muy buena Corte Suprema de Justicia, que se vino abajo con la constituyente de Montecristi.
Y acuérdese en la consulta popular del 2011 donde el propio presidente de la República dijo que le iba a meter las manos a la justicia. Una declaración totalmente desatinada del presidente Correa. Y saben perfectamente lo que pasó durante los últimos tiempos. Lo que pasó los últimos 4 años. Una desinstitucionalización, pero horrorosa, de la administración de justicia. Entonces, más allá de lo que diga Lasso, más allá de la Comisión de la Verdad, más allá de lo que aspira el correísmo, vean, los ecuatorianos tenemos que exigir que los políticos saquen sus manos de la justicia. Ni Correa, ni Nebot, ni Lasso, ni nadie. Saquen las manos de la justicia. Y bríndenle al país la certeza de que no se requiere pues comisiones de la verdad, ni mucho menos. Sino de que por lo menos podemos confiar en fallos judiciales a partir de una institucionalidad lo suficientemente fuerte. Por ahí va la cosa. Por ahí debe ir el debate. Por eso, por todo lo que ha pasado a lo largo de 42 años es que nos escandalizamos cuando, por ejemplo, el presidente electo de la República habla de estos temas. Y luego, claro, dentro de la declaración del presidente Lasso, dijo ayer en el Centro Cultural Metropolitano, hablando de la alianza entre Creo, Izquierda Democrática y Pachacutic. Yo, como digo, esa alianza hasta este momento no ha sido efectiva. No ha sido efectiva. No sé qué pasa el día de hoy, a las 10 de la mañana, cuando supuestamente la Asamblea debería integrar las comisiones legislativas, pero ni siquiera se ponen de acuerdo para elegir algo tan básico como el secretario general y el prosecretario general de la función legislativa, que deben ser 2 juristas, 2 abogados de fuera del seno de la Asamblea. Sí, una designación política, sí, pero el cargo es netamente administrativo, no es político. Ni para eso se ponen de acuerdo. ¿Pero qué dijo Lasso ayer sobre esa alianza? Nos dimos cuenta de que si nos juntamos nuestros ideales somos capaces de construir un mejor Ecuador donde todos tenemos cabida. Un país más justo con las mujeres, respetuoso con la naturaleza, más equitativo con quienes más lo necesitan. Esa fue la justificación del presidente Lasso. ¿Por qué desde el primer momento? Y creo que esta es la pregunta del millón. ¿Por qué desde el primer momento el presidente Lasso no se dio cuenta de esto y prefirió sentarse a hablar con el correísmo y con el Partido Social Cristiano? Yo me quedo con estas inquietudes que no sé si algún rato nos la responde el presidente electo Guillermo Lasso, ojalá que sí, por un tema inclusive de transparencia con el país. Y estoy seguro que muchos de ustedes tendrán justamente la misma duda a propósito de lo que estoy señalando. Justamente aquí. Así, faltan 4 días para que Lasso se convierta en presidente de la República. Y decía, hoy, en teoría, la Asamblea debería integrar las comisiones legislativas. La Asamblea hoy tiene que demostrarle al país, un ápice de seriedad, pues. Un ápice de seriedad. Ya dejen el discurso vacío del diálogo, que no sé qué. No, ya, de verdad, díganle al país la verdad de lo que está pasando. Porque lo que está pasando es que se están peleando a dentelladas el control de las comisiones legislativas. Eso es lo que está pasando. Se pelean a dentelladas. O sea, ven las comisiones y todos quieren ser presidentes. Todos quieren ser vicepresidentes, quieren tener el control de las comisiones. ¿Por qué? Porque las comisiones, para quienes no lo saben, querida audiencia, las comisiones son los espacios de la función legislativa donde se construyen las leyes. No es el pleno de la Asamblea. En el pleno de la Asamblea tenemos los debates, tenemos las decisiones, la aprobación o la negación de las leyes, pero las leyes nacen en las comisiones. En las comisiones es donde se redactan las leyes. En las comisiones es donde se prioriza el trámite de las leyes. En las comisiones. No en el pleno. Por eso se pelean a dentelladas. Entonces, los unos quieren la comisión de régimen económico. ¿Por qué?
Porque esa comisión será la que tramite el presupuesto general del Estado, la reforma tributaria o las leyes económicas. Otro sector quiere la Comisión de Derechos de los Trabajadores. ¿Por qué? Porque esa comisión tiene que tramitar las reformas o la nueva ley orgánica de seguridad social o el futuro Código del Trabajo. Otra gente quiere la Comisión de Justicia. ¿Por qué? Porque la Comisión de Justicia es la que se encarga de los temas netamente jurídicos. Reformas al Código Orgánico Integral Penal, Código Civil y además amnistías e indultos. Reformas electorales. Otra gente ha de querer, pues, la Comisión de Relaciones Internacionales. Creo que es eso la de soberanía, porque hay unos cambios. La Comisión de Soberanía, que era Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, se dividió. Porque ahora son 15 comisiones, o deben ser 15 comisiones según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero esa Comisión de Relaciones Internacionales es importante porque es la comisión que se encargará de aprobar los informes que recomienden aprobar o improbar tratados internacionales. Si mañana firmamos un tratado comercial con Estados Unidos, tiene que pasar por la aprobación de la Asamblea. Si se concreta la adhesión del Ecuador a la Alianza del Pacífico, tiene que ser ratificado por la Asamblea, a partir de un informe que tiene que salir de la comisión respectiva. Así funciona la cosa. La Comisión de Salud. Habrá gente que quiera la Comisión de Salud porque, claro, en septiembre se vence el año de archivo del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Y la Asamblea tendrá la posibilidad de retomar el tema y aprobarlo si así lo considera. Va a ser interesante saber qué va a pasar con el Código Orgánico de la Salud cuando lleguemos a septiembre. Por eso se pelean a dentelladas las comisiones. Y todos quieren ser presidentes. Todos quieren ser vicepresidentes. Todos quieren tener papel protagónico en las comisiones. Y vean, no hay cama para tanta gente, como dice la canción. No hay cama para tanta gente. Entonces, ese es el problema por el cual no se ponen de acuerdo. Yo no sé si a estas horas ya habrán tenido algún tipo de acuerdo o de algún tipo de entendimiento, ¿no?, sobre estos temas. Es lo que hay, es lo que tenemos, es el juego de la política. El juego de la política, querida audiencia. Pidamos más institucionalidad. Exijamos eso de los políticos. Exijamos en serio, un fortalecimiento de la administración de justicia. Un fortalecimiento de las cortes. Que no sea una fiscalía selectiva, como tenemos hoy. Por ahí va la cosa. Más que comisiones, yo no creo en las famosas comisiones. De verdad. No creo en las famosas comisiones. Yo sí creo, utópicamente, en un país más institucionalizado que no lo tenemos.